Justamente nos habíamos quedado la sesión pasada en la parte de funciones. Ya habíamos introducido un poco lo que representan las funciones en Python. Y fíjate que como tal, las funciones es algo que es uno de los elementos básicos que debemos de conocer en los lenguajes de programación. Porque a pesar de que cada lenguaje de programación tiene sintaxis específica, se maneje con funciones o vamos a decir procesos distintos, con programación orientada a objetos, diferentes tipos de paradigmas de programación, em, todo esto lo que implica al final es que vamos a estar utilizando funciones. En cualquier lenguaje de programación se utilizan funciones. Claro, cada lenguaje de programación tiene una definición de función específica que se va a basar de acuerdo a la manera en que la maneja ese lenguaje de programación. Pero en general, los lenguajes como Python, que son lenguajes orientados, lenguajes de programación con un paradigma orientado a objetos, tiene o se basa básicamente en la definición de función matemática. Esto es lo que habíamos visto de forma introductoria en la sesión pasada, acerca de que la función en matemáticas, esto es una definición no formal, simplemente la obtuve de un sitio web, en el que muestra que se trata de una regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia intenta asociar dos elementos, un dominio y un contradominio, ¿no? Así es como normalmente en cualquier asignatura de cálculo vamos a definir estas funciones, dominio, contradominio. Entonces, basándose en esta información, ya de forma más general, de manera más general y un poco más profunda, ya las funciones las podemos ver ya no tanto como dominios y contradominios, ya no las vemos tan, digamos, teóricamente, sino que ahora las estamos definiendo a partir de entradas y salidas. Entonces, las funciones siempre van a tener una entrada y van a tener una salida. ¿Qué es lo que va a generar esta salida? Pues la va a generar algo que le llamamos función. Justamente la función es, aquí está representada por esa caja, pero justamente se representa o la estoy representando de esa manera porque dentro de esa caja, lo que llamamos función está realizando operaciones, está realizando transformaciones de datos, coerciones, cualquier tipo vamos a decir, de manipulación de objetos que haga la función, la va a realizar. Y eso lo que nos va a dar como resultado es la salida. Entonces, nosotros le damos una entrada, la función hace lo suyo, no sabemos qué todavía, y nos da un resultado, la salida. Y como ejemplo veíamos esto, que teníamos una función definida, eh, en X, que lo que representaba es este valor de X elevado al cuadrado. Cuando colocábamos una entrada a la función, que en este caso es el valor 5, lo que hace la función que ya está definida aquí es elevar al cuadrado esa entrada, ese 5, y la salida o el resultado es 25. Ya hizo la transformación de la entrada para darnos la salida. Entonces, justamente en los lenguajes de programación lo que se hace comúnmente es aprender a definir funciones. Hay que aprender a definir funciones porque las funciones es algo que nos van a, iba a decir salvar la vida, pero no, nos van a funcionar bastante en el lenguaje de programación al momento de manipular datos, al momento de generar transformaciones de datos, visualizaciones de datos, cualquier tipo de transformaciones que hagamos a los datos, las funciones siempre van a estar presentes. Y justamente el ejemplo que veíamos es una función que habíamos usado en una sesión que se llama len. Esta función simplemente te determina la longitud de un objeto. Y menciono un objeto porque no quiero que pierdan de vista que el lenguaje Python está orientado a objetos. Eso quiere decir que lo que debo de colocar dentro de estos paréntesis puede ser una lista, una tupla, un set, un diccionario. Cualquier estructura de datos las puedo colocar aquí o cualquier objeto y me va a determinar la longitud. Entonces, como ejemplo, viéndolo ya más directamente al lenguaje Python, yo puedo definir una lista de números del 1 al 5 con los corchetes y separados por coma que van a representar mi entrada. Yo mando este objeto a la función que se llama len. La función len va a realizar alguna transformación de los datos o va a generar una lectura de los mismos, los va a identificar y va a generar una salida, en este caso un número entero.
Este número entero es el número 5 porque lo que representa es la cantidad de elementos que tiene el objeto de entrada. Si los contamos, pues vamos a identificar que tenemos uno, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces, por eso este número entero. Y así es como genera este resultado, esta función llamada len. Dentro de esta caja, vamos a ponerla así, a visualizarla como una caja, se tiene un bloque de código. Aquí es donde ya esto funciona exactamente, muy similar más bien, a las estructuras de control, donde manejábamos bloques de código. Entonces, lo que yo les quiero mostrar como tal es cómo definir esos bloques de código para que ustedes puedan crear sus propias funciones. Lo que veíamos igual es que teníamos una función, ciertos bloques de código, y estos bloques de código, nada más para dar un ejemplo así muy vago, muy general, pueden ser funciones, ecuaciones que podamos definir, como estos ejemplos de aquí, pero también podemos colocar todo lo que vimos anteriormente sobre las estructuras de control, ciclos for, podemos colocar sentencias if else if, las if anidadas y colocar también if else anidadas, que es una de las que vimos en la sesión pasada. Entonces, ahí podemos hacer una combinación diferente de elementos. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Podemos colocar diferentes bloques de código, combinaciones completas de bloques de código. Entonces, en Python se maneja de esa manera. Dense cuenta que lo que vimos anteriormente, y lo menciono como paréntesis, esto, no está aislado porque al final siempre partimos desde lo básico, que representan los objetos que maneja el lenguaje de programación, y terminamos en lo ya específico. Es decir, simplemente conocemos qué objetos maneja el lenguaje y terminamos en este caso específico con las funciones, donde ya vamos a integrar todo, la manipulación de objetos, las listas, los sets, diccionarios, tuplas, funciones que maneja el lenguaje Python, métodos que maneja el lenguaje Python, estructuras de control, condicionales, operadores relacionales, operadores booleanos. Toda esa combinación la podemos colocar en bloques de código y generar una función muy específica. Entonces, para ello, lo que veíamos, y ya nada más termino esta recapitulación de la sesión pasada, es que para definir una función en Python, generalmente utilizamos esta sintaxis, una palabra clave que viene representada por la palabra def, aquí, colocamos un nombre seguido de esta palabra clave, paréntesis, los dos puntos y un bloque de código. Y lo que veíamos y lo que les mencionaba es que las funciones en Python, cuando las definimos, en este caso, cuando definimos funciones en Python, siempre van a ir acompañadas de 4 elementos esenciales. Puede ser más, pero aquí yo puse 4 al menos que son los que nunca deben de faltar. Uno de ellos es la palabra de, el nombre de la función, los argumentos de la función y los bloques de código. Entonces, ya visto de una manera más concreta, habíamos definido una función, que esto lo habíamos visto en la sesión pasada, acá hay Visual Studio, lo habíamos visto por acá. Ajá, habíamos definido una función aquí en donde le colocamos la palabra de, el nombre de la función le pusimos myFunction, los dos paréntesis, puntos, dos puntos y luego el bloque de código. Y lo que hacía esta función cuando la ejecutaba simplemente así es que me mostraba el número 4. Este número 4 venía justamente del bloque de código, porque si se dan cuenta aquí viene la operación aritmética 2 más 2 y eso me da el resultado acá. Entonces, cada vez que yo ejecute la función, el nombre de mi función, seguido de sus paréntesis, voy a obtener el mismo resultado. Eso quiero que vean aquí. Obtenemos siempre el 4. Entonces, esto que está definido de esta manera ya es una función. Ya estamos definiendo una función en Python. Solamente que ahorita le definimos de forma muy escueta, muy simple, porque lo que necesitamos para representar una función de manera más completa, siempre deben de tenerse, bueno, no siempre, de forma más completa, las funciones se definen por argumento. Eso es lo característico de ellas. ¿Por qué? Voy a volver a la diapositiva donde tengo esta función len, donde esta función debe de tener un argumento. El nombre de mi función es len. Los paréntesis van a representar los argumentos que debo de colocar. Y el argumento que va ahí es la lista.
en este caso de números. Ese es su argumento y este es su nombre. Entonces, muchas de las funciones en Python siempre van a ir definidas por argumentos. Esto que colocamos aquí es una función sin argumento. Podemos definir funciones de esa manera. ¿Por qué? Porque Python y en general los lenguajes de programación nos permiten definir un nombre específico para que se ejecute un código en especial o característico de la misma manera siempre. Es decir, yo puedo colocar aquí dentro de estos paréntesis, vamos a colocar un 1, lo ejecuto y en este caso me da un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque yo al momento de colocar el uno o colocar una lista, digamos, puedo escribir aquí tal vez 1,2, 3, así una lista, lo ejecuto, me va a seguir dando un error. ¿Por qué? El error que me está diciendo es, oye, el nombre mi función no está definido. ¿Cómo que no está definido? Si yo te acabo, no, espera, creo que acá, era eso no era lo que quería mostrarles, una disculpa, era esto. Vean, lo que hice fue ejecutar esto de nuevo, es que no lo había ejecutado, ¿vale? Ejecuto el código de la función y luego acá abajo ejecuto la función como tal, el nombre. Yo coloqué un argumento aquí. Cuando coloco un argumento, cuando definí una función que no tiene un argumento acá arriba, lo que me genera es un error. Y el error que me dice, oye, esta función que se llama myFunction toma 0 argumentos posicionales, pero tú le diste uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la función que definimos es una función sin argumentos, no le debemos colocar ningún argumento, ¿vale? Por eso me genera ese error. Entonces, cuando yo ejecuto esto sin ningún argumento, me muestra el 4 porque se va a ejecutar un código por default, ¿vale? Para eso me sirven nada más las funciones sin argumentos. Para ejecutar un código de manera, vamos a decirlo, iba a decir constitutiva, pero no me gusta esa palabra. Em, Siempre que ejecutemos em, mm, una función que no tiene un argumento, siempre te va a mostrar un resultado. De esa manera podemos definir funciones así. Tal vez no tiene mucha aplicabilidad. No se tiene mucha aplicabilidad ahorita, pero de cierta manera, en ciertas ocasiones específicas, nos puede servir, pero muy, muy específicas, ¿vale? Lo que les digo es que en general siempre se acostumbra a poner argumentos, y es a lo que vamos en estas sesiones. Que entendamos cómo funcionan los argumentos en Python también. Entonces, lo anterior como tal, ya que definimos esa función, podemos estructurarla o dividirla en los elementos que la componen. La palabra def siempre va a estar ahí acompañada al inicio de la línea de código, siempre. Y en minúsculas, eso no hay que olvidarlo. Siempre va escrito de esta manera. No puedo colocar yo, digamos, la D mayúscula, porque si lo coloco y lo ejecuto, me va a mostrar que es una sintaxis inválida, porque Python no va a poder encontrar algo que se llame def con mayúscula. Esto sí es algo muy importante y lo menciono como un paréntesis. Todas las funciones, argumentos, variables que generemos en Python y en cualquier lenguaje de programación son muy específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo. Voy a ponerlo acá abajito, voy a escribir. eh, Voy a escribir. No, déjenme ver. Aquí. Voy a escribir en otra línea de código. No es lo mismo colocar la letra A, asignarle el número 1 y luego colocar la letra A y asignarle el número 1 así. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la letra A minúscula es un nombre muy específico, es único. ¿Por qué? Porque está en minúscula. A pesar de que tengo las dos mismas letras, estas dos letras representan cosas diferentes. Es más, voy a cambiar el uno por el 2. Representan cosas muy distintas, muy diferentes. Python y los lenguajes de programación son muy sensibles a esos cambios. Si yo utilizo una variable, y lo menciono todavía como paréntesis esto, si yo utilizo una variable que tiene un nombre y quiero usarla para, digamos, alguna operación aritmética, tiene que ser exactamente igual como la escribimos, ¿vale? Y aplica lo mismo para las funciones cuando las definimos.
La palabra clave siempre se escribe igual. Todo el nombre que coloquemos aquí a nuestra función debe de estar escrito después de la misma manera, siempre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué se los menciono? Porque es muy común equivocarnos en ese sentido. Al menos en esta parte suele haber muchas equivocaciones, porque puede ser que en algún bloque de código anterior hayamos definido una función o una variable con un nombre muy característico y después la utilizamos de una manera distinta, es decir, cambiamos alguna letra o modificamos algo en la variable y nos va a empezar a generar errores. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Muy bien, cerrando ese paréntesis. Volviendo a la parte de este código de la función en Python, les digo que podemos definirla, fragmentarla o dividirla en sus elementos principales, la palabra def, el nombre de la función, que en este caso es myFunction, que está aquí arriba también, los argumentos de la función, que en este caso no tiene ninguno, que vienen representados por los paréntesis. Ojo aquí también, algo muy importante. Estos paréntesis nunca deben de olvidarse. Es como las estructuras de control, que no debíamos de olvidar los dos puntos. Pues en este caso también los paréntesis, aunado también con los dos puntos, no se deben de olvidar nunca. Siempre los debemos de colocar. ¿Qué pasa si yo defino esta función sin paréntesis? Yo le doy Shift Enter y lo que me genera es un error. Un error de sintaxis. Me dice que hay un valor no inesperado. En este caso, aquí hay algo que, perdón, hay un error de sintaxis porque Python lo que esperaba es que hubiera después de esta parte, y vean que aquí me muestra esta flechita, después de esta parte, un paréntesis, pero Python no lo está encontrando. Esa es una de las grandes ventajas de Python y es algo de lo que me gusta comparándolo con otros lenguajes de programación. ¿A qué me refiero? Que cuando se generan errores, esto independientemente de si estoy en Visual Studio Code, si estoy en otro software de Python, si estoy en Jupyter Lab, Jupyter Notebook, me tiene que generar algo muy similar. Es decir, Python me da la ventaja de que yo puedo detectar directamente dónde está el error. ¿Y eso por qué es ventajoso? Porque comúnmente cuando escribimos códigos en un lenguaje de programación, solemos escribir líneas de código múltiples, es decir, digamos 100 líneas de código, ¿no? O 200 líneas de código. Y de repente en alguna de esas líneas de código, 200 que escribimos, te genera un error, Python te da la ventaja de saber dónde está el error y ya lo puedes detectar y en algunas ocasiones te va a decir cuál es el error y cómo poder corregirlo. Aquí lo está diciendo de forma explícita que lo que Python esperaba es un paréntesis. Entonces simplemente es conocer la sintaxis que estamos escribiendo para saber dónde va ese paréntesis. Pues no te lo dice tan directamente, pero te dice dónde podrías comenzar a buscar, ¿vale? Entonces eso es lo que pasa si colocamos, en este caso, si eliminamos estos paréntesis. ¿Por qué? Porque Python lo que está esperando es que esos paréntesis definan los argumentos. Esos paréntesis definen los argumentos de la función. Es muy importante tener en cuenta. Ese es el tercer elemento. Ya digamos que el otro elemento, o de los últimos, que no es el menos importante, son los bloques de código. Los bloques de código, pues simplemente representan cualquier operación o cualquier estructura de control que queramos que Python haga dentro de nuestra función. Ahí puede ser muy variado. Tal como vimos con estructuras de control, podemos colocar todo eso mismo. Muy bien, voy a poner nada más los paréntesis aquí para completar, ejecuto de nuevo y ya, para que se muestre sin errores. Entonces, esta diapositiva solamente lo que quiero mostrarles son eh, tres diferentes nombres que coloqué a una función y vean que la estructura es exactamente la misma. Es decir, siempre se comienza por un def, siempre se comienza por una palabra clave, ¿vale? La palabra clave def, de definir, nada más, esa es la palabra, de defined. Seguido debemos de colocar un nombre. Estos nombres, aquí ustedes pueden colocar el que quieran. MyFunction, altura, gravedad, cualquier otro nombre que se les ocurra que quieran utilizarlo para definir una función, lo pueden utilizar. Solamente algo muy importante. Si van a utilizar dos palabras distintas, como el primer caso,
que tengo la palabra my y luego tengo la palabra function, siempre deben de colocar un guión bajo. Esto es muy importante. Este guión bajo aplica exactamente igual que con las variables. Lo mismo veíamos con las variables y hemos estado definiendo, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, que es lo que vimos en la sesión pasada, definíamos una variable de esta manera, el nombre de la variable y el operador de asignación. Si quiero colocar otro nombre a esa variable, pues coloco un símbolo, perdón, un guión bajo y cualquier otro nombre. Voy a poner year y voy a poner you, nada más de ejemplo. Entonces, si quiero colocar dos palabras, las separo por un guión bajo. Si quiero evitarme de escribir un guión bajo, puedo quitarlo y puedo simplemente escribir todo junto. Esa es otra opción, pero no la recomiendo mucho simplemente por legibilidad del código. Es decir, que es más fácil leer una variable que está separada por un elemento, en este caso el guión bajo, que colocando todo junto. ¿Vale? Por esto yo les recomiendo, y algo muy importante, es que siempre la separen por un guión bajo. No les recomiendo que coloquen guiones, que coloquen, digamos, espacios en blanco. No les recomiendo que coloquen caracteres como un slash, que coloquen un símbolo de dólar o de pesos, que coloquen un símbolo de igual, que coloquen, bueno, esto es otra cosa, que coloquen un carácter de exclamación, un carácter de pregunta, porque todos esos símbolos Python los reconoce como algo diferente, algo, vamos a decir entre comillas, extraño. Si yo ejecuto esto, vean, nada más lo voy a ejecutar, lo selecciono, me genera un error de sintaxis, porque Python no puede identificar lo que está en medio de esas dos palabras, ¿vale? Esto solamente se los mencioné como una parte que hay que recordar de las variables. ¿Por qué? Porque aquí en la parte de las funciones estamos utilizando exactamente lo mismo. Este nombre que sigue después de la palabra clave def es como si fuera una variable. Simplemente es como un nombre de una variable. Solamente que la estamos utilizando de manera distinta. Ya no es colocarle después del símbolo de asignación. Claro. Eh, Sino que ya nada más colocamos otros elementos, pero aplica exactamente igual, ¿vale? Muy importante todo eso. Y bueno, los bloques de código pueden ser diferentes. Pueden colocar un print, pueden colocar, perdón, aquí una operación matemática. Pueden colocar simplemente una cadena de caracteres con un número. O pueden colocar una cadena de caracteres completa o más larga con otro valor específico. Lo pueden hacer de esa manera. Ahí el bloque de código ya mm, se va a formar o se va a crear de acuerdo a lo que queramos resolver. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo que quiero que esto quede como tal, bueno, no claro, sino que se entienda la idea de lo que vamos a ver a continuación. Yo les acabo de decir que las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación generalmente se manejan por argumentos. Pueden ser argumentos que nosotros definamos o argumentos que ya están definidos directamente por Python o el lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Yo tengo exactamente lo mismo. La palabra def, el nombre, que en este caso es my function. Ustedes pueden escribir otro si quieren, aquí no hay ningún problema. Seguido de ese nombre están los paréntesis que corresponden a los argumentos, pero vean que ahora lo que está adentro no está vacío, sino que hay una variable o una letra X. Esta letra X representa el argumento de la función. ¿De qué función? De la función que yo le estoy llamando así, my function. Este argumento de aquí toma mucha relevancia dentro del bloque de código. Esto lo que quiere decir es que cuando definimos o escribimos alguna letra o alguna palabra dentro de estos paréntesis, de forma inmediata estamos definiendo los argumentos de la función. Y estos argumentos de la función se tienen que relacionar con el bloque de código. Vamos al bloque de código ahora y vean que aquí aparece igual la función print
pero dentro de sus argumentos de la función print hay una operación aritmética, una X que representa mi argumento, un valor, un operador de suma y un número 2. Este argumento X está justamente igual en el bloque de código. Aquí aparece. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada vez que colocamos argumentos, los debemos de redirigir al bloque de código. Eso es lo que debemos de hacer. Dense cuenta que esto es muy similar a lo que veíamos con los ciclos for, porque no sé si recuerden que en los ciclos for lo que teníamos justamente es una variable, una colección de objetos. Teníamos una variable de iteración y posteriormente esa variable de iteración la redirigíamos al bloque de código. Lo mismo está pasando aquí, solamente que no estamos manejando iteraciones, estamos manejando un simple argumento. Y este argumento, si lo escribimos aquí, lo debemos de escribir también en el bloque de código. Ya la manera en que lo escribamos en el bloque de código va a depender de lo que queramos que haga nuestra función. Eso va a depender, porque tal vez ustedes imagínense, quieren hacer una multiplicación, pues no ponen aquí la multiplicación, ponen perdón, no ponen aquí la suma y ponen la multiplicación y luego vuelven a poner la letra X, o ponen la letra X donde está el 2 para hacer una división, etcétera. Eso va a depender de lo que quieren que haga su función, ¿vale? En dónde colocamos nuestro argumento. Pero hasta este punto, ya lo que estamos viendo es una función con argumento. Vamos a verla en un código. Voy a escribir aquí. De hecho, creo que justamente era lo que estaba mostrando. Esta función ya tiene este argumento. La voy a volver a escribir, ¿vale? Ya tiene este argumento. Tengo la palabra def, tengo la palabra o el nombre de mi función, my function, paréntesis, coloco mi argumento, me salgo de esos paréntesis, coloco los dos puntos, doy un enter, se genera mi indentación y escribo simplemente print y voy a poner x más 1, ¿no? Más 2. Lo ejecuto, shift enter, y aquí abajito, voy a borrar esto también, ya puedo ejecutar como tal mi función. ¿Cómo la ejecuto? Siempre que definan una función antes, la manera de ejecutar su función es llamando o colocando el nombre de la función que definieron. Entonces van a escribir el nombre de su función. En este caso, yo coloqué my function. Coloco my function y nada más déjenme ver una prueba y esto ahorita lo muestro. Coloco my function y nunca olvidar los paréntesis. Escribo los paréntesis y vean aquí algo que va a pasar. Si yo ejecuto esta función sin el argumento, si no escribo nada, vean lo que me genera. Me genera un error de escritura. Bueno, más bien es un error que lo que me está indicando es que Python necesita un argumento que le llama posicional. En este caso, un argumento que se llama x. Eso quiere decir que mi función acabamos de obligarla a que utilice un argumento. ¿Qué argumento es? En este caso, la letra X. Pero eso no significa que deba de escribir X nada más y ejecutarlo. Porque si ejecuto X, nada más coloco la letra X, me va a decir un error, porque es como si estuviera definiendo una variable dentro de la variable, y eso no se puede aquí en este caso. Debo de colocar, eh, debo de colocar un número, porque aquí lo que quiero es una operación aritmética, que se haga una operación aritmética. Entonces voy a escribir nada más el número 1, pueden escribir ustedes el 10, el 20, el que quieran, y lo ejecutan. Y enter, y el resultado aquí se muestra, el número 12. Y vamos a ver si se cumple nada más. Lo que está haciendo mi función es que yo le doy este argumento, que es el 10, que está definido acá como X. Este argumento va a pasar directamente al bloque de código y al momento de pasar al bloque de código va a realizar toda la operación correspondiente. En este caso, 10 más 2 me da el 12. Por eso les digo que es muy importante que cada vez que escriben un argumento acá, lo van a definir en su bloque de código. Por esto aquí me dio el 12, porque este 10 se redirigió al bloque de código y realizó la operación, ¿vale? Si hacen la prueba con cualquier otro valor, voy a poner my function, voy a poner el 20, lo ejecuto, se muestra aquí el 22. Si hago lo mismo con cualquier valor, my function, coloco, no sé, el 900 y lo ejecuto, se muestra aquí 902.
y aquí está trabajando mi función con un argumento. Ahora, quiero decirles algo muy importante aquí. Las funciones en Python y digamos en general los lenguajes de programación utilizan, vamos a llamarles argumentos que son explícitos y argumentos implícitos. ¿Qué quiere decir eso? Un argumento implícito está indicando que Python sabe qué representa este número. Yo no necesito decirle a Python qué representa ese 10, qué representa el 20 o qué quiere decir el valor 900, porque con la definición de función acá arriba, Python sabe interpretarlo. Es decir, el hecho de solo colocar el valor, estamos definiendo un argumento implícito. Entonces voy a escribir nada más aquí como comentario. Ejecutar función, le voy a poner argumento implícito, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá abajo lo que quiero colocar es cómo se ve la función si la ejecuto con argumentos explícitos. ¿Qué quiere decir ahora un argumento explícito? Un argumento explícito lo que va a representar ahora en Python es que le voy a indicar qué representa el 10, qué representa el 20 y qué representa el 900. Pero eso lo tengo que hacer con base en los argumentos que yo definí en la función. ¿A qué me refiero? Que si yo escribo my function, que es el nombre de la función que definí, escribo la letra X, un espacio y un símbolo de igual, yo estoy escribiendo ahí un argumento explícito. Estoy definiendo el argumento. Simplemente lo que debo de colocar después de ese símbolo es, digamos, el número 10, por ejemplo, y ya puedo ejecutar la función. Si yo la ejecuto, voy a obtener, dense cuenta, el mismo valor anterior, el 12. Pero lo único que cambió es que dentro de los paréntesis de la función, yo definí cuál es el argumento o qué está representando ese número 10. Está representando el argumento llamado X. Y lo mismo va a aplicar para los demás valores. Escribo my function, coloco X igual a 20, por ejemplo, ejecuto y se muestra el 22. Vuelvo a colocar my function, coloco X igual a 900, ejecuto y vean que el mismo resultado que está acá arriba con los argumentos implícitos está aquí abajo con los argumentos explícitos. Solo como resumen, los argumentos implícitos indica no escribir cuál es el argumento como tal, y el argumento explícito indica definir el argumento con un símbolo de igual, ¿vale? Eso es lo que representan los argumentos implícitos y explícitos. Esto solamente se los menciono porque en muchas ocasiones vamos a hacer uso de argumentos implícitos explícitos. Mm, muchas de las, es más, todas las funciones, de hecho, en Python tienen argumentos, todas. Hay excepciones, les digo, hay funciones que no tienen argumento, se pueden definir así sin problemas. Pero la gran mayoría de funciones en los lenguajes de programación en general tienen argumentos, argumentos que son, vamos a llamarle obligatorios y otros argumentos que les pueden llamar opcionales, pero los podemos definir o no los podemos definir, ¿vale? Simplemente era un contraste de cómo podemos escribir de forma, pues, más entendible nuestros códigos de Python cuando utilizamos funciones, ¿vale? Ahora, ya que les mostré esto, yo lo que quiero mostrarles algo importante. Bueno, todo es importante, siempre les digo algo importante, pero todo es importante, solamente que todo va ligado. Es a lo que me refiero, todo está relacionado. Ya vimos ahorita una función con un argumento, ¿no? Esta función que le colocamos el argumento X. Y colocamos este bloque de código. ¿Qué va a pasar ahora? Yo lo que puedo hacer es que Python me permite colocar más de un argumento. Yo puedo escribir 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos, 5 argumentos, los argumentos que ustedes necesiten definir en su función, los pueden escribir. ¿Quieren 10 argumentos? Adelante, los pueden escribir. Hay excepciones en donde pueden hacer una sintaxis específica para no escribir tantos argumentos, pero Python te permite eso. ¿Cómo? Bueno, en esta diapositiva lo que pueden ver es que tengo
Igual, la misma palabra clave def, el nombre de mi función, y vean ahora que dentro de los paréntesis lo que aparece son tres letras, X, Y y Z. Estas letras están separadas por comas. Y de esta forma, podemos definir argumentos o más de un argumento en una función de Python. Nunca pierdan de vista que para poner más de un argumento debemos de separarlo por una coma. Yo aquí escribí X, Y y Z, pero vean que aquí aparecen estas comas. Es muy importante esta separación, porque si ustedes no escriben las comas, Python ya sea que les genere un error o que lo puede interpretar de otra manera, ¿vale? Y lo demás es exactamente lo mismo. Coloco, bueno, no lo mismo, es exactamente similar. Coloco los dos puntos, coloco mi bloque de código, y aquí el bloque de código es diferente. Ya lo único que definí fue un valor que es el 3 multiplicado a una letra que es X, sumándole la multiplicación de 2 por Y y restándole Z. Estos argumentos se están redirigiendo acá, X, Y y Z, porque la gran ventaja de las funciones es que ustedes especifican los argumentos. No tienen que escribir un código muchas veces para diferentes valores, sino que con una simple función pueden ejecutar un resultado, más bien obtener un resultado, simplemente cambiando los argumentos, ¿vale? Vamos a verlo con código. Voy a colocar acá, escribir una función con más de un argumento, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Escribimos la palabra clave def, escribimos, escribimos en este caso el nombre de mi variable, de mi función, le voy a poner my function, coloco los paréntesis y ahí escribo los argumentos. Voy a colocar X, coloco una coma, un espacio, Y, coma, otro espacio más y la Z. Estos espacios son opcionales, se los menciono. Pueden ustedes escribirlo así. Pero yo siempre les recomiendo que cada vez que haya una coma, después de esa coma, escriban un espacio. Siempre. Esto se los digo como tip. No, no se los digo como algo que tengan que hacer como como algo muy absoluto. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo coloque los espacios después de una coma me permite dar más legibilidad al código. Puedo dejarlo sin espacios, sin ningún problema, y va a funcionar, va a ejecutarse de la misma manera, no te genera error. Pero yo recomiendo colocar esos espacios, ¿vale? De hecho, miren, ahora aprovecho esto. Este espacio, vean aquí, hay espacios que sí son obligatorios. Por ejemplo, el de la función def, o bueno, el de la palabra clave def seguido del nombre, lo definimos la función. Hay un espacio en blanco. Si yo borro ese espacio, automáticamente Python, cuando lo ejecute, me genera un error de sintaxis. Porque hay como tal ciertos espacios que sí son obligatorios y los debemos de colocar siempre. Por ejemplo, ¿cuáles son los obligatorios que hemos visto hasta ahora? Los de la función def, que es un espacio simple, sencillo, y los de la indentación, que son cuatro espacios. Esos son los espacios obligatorios que debemos de colocar en los códigos de Python, ¿vale? Los espacios que van dentro de los argumentos son opcionales, los demás son obligatorios. Pero bueno, una vez definiéndoles esto de los paréntesis, perdón, de los espacios, colocando mis argumentos, ya lo que sigue es colocar los dos puntos, dar un enter y escribir el código, el bloque de código. Escribo print y voy a escribir 3 multiplicando a x más, en este caso, 2 multiplicando a y menos z. Lo voy a escribir así corrido, no voy a poner más paréntesis, lo voy a colocar de esa manera. Pero ahí ya tengo mi función definida con mis tres argumentos y mi bloque de código con los argumentos eh, definidos en la función dentro del bloque de código, ¿vale? Así trabaja Python. Yo ejecuto esto, voy a borrar estos espacios, Shift Enter, ya se ejecutó, y abajito yo puedo ejecutar mi función. Ejecutar función anterior. Simplemente escribo el nombre que yo le di a mi función, en este caso my function, igual,
Coloco aquí algo muy importante, los argumentos que quiero o que definí. Voy a colocar 1,4,6. Se me ocurrieron. Pueden colocar otro si quieren, pero aquí quiero que quede muy claro que en el momento en el que ustedes definen un argumento, esos argumentos se vuelven obligatorios. Eso lo que implica es que cuando ejecuten su función, obligatoriamente deben describir tres argumentos para este caso. Si hubieran colocado 5 argumentos o 10 argumentos, tuvieran que haber escrito 5 o 10 argumentos. Estos argumentos que están escritos de esta manera se vuelven obligatorios, muy importantes. Eso lo que implica también es que si yo escribo menos argumentos de los que estoy definiendo, me va a generar un error. Voy a ejecutar la función con lo que tenía, 1, 4 y 6. Lo ejecuto y me genera el número 5. ¿Por qué? Porque ya realizó la operación de acá, ¿no? Toda esta operación con esta ecuación matemática. Si yo elimino, digamos, el número 6 y coloco 2 argumentos y ejecuto esto, me genera este error, donde me dice que hay un argumento posicional. Ahorita les digo bien lo que representa posicional, pero hay un argumento que se necesita, está faltando un argumento, en este caso, Z. Vean aquí también que Python es realmente impresionante, o bueno, la manera en que está codificado, hecho el lenguaje, porque Python sabe qué argumento me falta. Yo no le estoy diciendo acá los argumentos, pero Python sabe que me falta el argumento Z. ¿Por qué? Porque justamente si me voy a la definición de función cuando la definimos, Z representa el tercer argumento. Estos argumentos vienen dados por la posición X, Y y Z. En automático, cuando los colocamos en ese orden, se les asigna una posición dentro de la función. Es decir, X representa el argumento de la posición 1, Y el argumento de la posición 2 y Z el argumento de la posición 3. Por eso Python sabe aquí que me falta el argumento Z, porque yo acá dentro de mi función o dentro de los argumentos de mi función, cuando la estoy ejecutando, estoy colocando el argumento 1, que Python lo asocia con la X, porque es el primero que escribí, el argumento 2 es el 4 y que lo relaciona con la letra Y, pero no estoy colocando el tercer argumento, que viene representado por la letra Z. Por eso Python te dice que te falta el argumento llamado Z. Eso es algo que Python sabe distinguir muy bien. Y no solamente Python, otros lenguajes de programación. Pero esto se los menciono porque aquí es donde entra la definición de lo que representan los argumentos posicionales. Cada vez que escriben un argumento, el argumento se le asigna una posición dentro de esa función. Entonces, estos argumentos que estamos escribiendo se les llama argumentos posicionales, ¿vale? Por eso aquí te dice que la función que se llama de esta manera requiere de un argumento posicional que no se escribió, no se colocó o no se definió, ¿vale? El argumento posicional Z. Muy bien. Entonces, ya nada más lo que quiero que vean, antes de pasar a lo siguiente, es que estos argumentos, como les mencionaba anteriormente, se vuelven obligatorios. Estos argumentos posicionales se vuelven obligatorios, porque yo necesito colocar la misma cantidad de valores como argumentos tenga. Si yo coloco el número 5, por ejemplo, ahora, ya coloqué el valor para X, el valor para y el valor para Z, ¿vale? Es el 5, el 4 y el 1. Lo ejecuto y ya me da un valor. ¿Qué pasa si coloco otro argumento adicional? Digamos otro número 2. Lo ejecuto y también me genera un error. Porque ahora me está diciendo, a ver, yo solamente necesito 3 argumentos posicionales. Es decir, tu función requiere solamente 3 argumentos posicionales, aquí lo dice, pero tú le diste 4. Entonces voy a generar un error y no voy a correr la función. También eso es muy importante. No deben de sobrepasar el límite de argumentos que están definiendo en la función. También eso es algo a considerar.
Entonces, de manera adecuada aquí, simplemente es colocar tres argumentos, lo ejecuto y listo. Lo mismo va a aplicar si quieren escribir otros argumentos diferentes. Colocan el nombre de su función, colocamos ahora el 8, el 4, el 2, lo ejecuto y ya tengo otro valor distinto que corresponde al segundo bloque de código que escribí. O bueno, a la segunda línea de código de este bloque gris, ¿vale? Y lo mismo aplica en este caso, cuando tengo más de un argumento, lo mismo aplica para los argumentos implícitos o explícitos. No quiero que nos vayamos a confundir aquí, porque ya les estoy dando muchas definiciones de argumentos. Miren, las que llevamos hasta el momento son estas. Argumentos que son implícitos y explícitos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí estos argumentos, y lo voy a escribir acá abajo, voy a poner a ejecutar función con argumentos explícitos. Esto quiere decir que simplemente escribo el nombre de mi función, my function, hay aquí guión bajo, my function, y puedo escribir la letra X para definir o decirle a Python cuál valor es para X, voy a colocar el 1, coma, coloco la Y, coloco un símbolo de igual, coloco el 4, coma, otra vez Z, coloco Z, perdón, para los argumentos, y en este caso coloco el número 5. Y de esta manera estoy definiendo y quiero que lo comparen con el anterior, donde está igual el 1, el 4 y el 5. Este que está escrito acá arriba es una función con argumentos implícitos. ¿Por qué? Porque no estoy describiendo directamente los argumentos que definí anteriormente, X, Y, Z. Y acá abajo es una función con argumentos explícitos. ¿Qué ventaja me otorga o por qué razón puedo escribirlo de las dos maneras si el resultado es el mismo? Bueno, la gran ventaja de eso es que el hecho de que ustedes puedan definir una función con argumentos explícitos pueden alterar el orden de los argumentos. Es decir, yo les acabo de decir que estos argumentos se llaman posicionales, porque Python identifica perfectamente a qué valor corresponde de acuerdo a la posición en que colocaron sus argumentos. Pero, ¿qué pasa si yo escribo ahora aquí z igual a 5, coma, coloco x igual a 1, coma, y igual a 4? Hay un símbolo de igual a 4. Vean que ahora lo escribí completamente distinto. Primero escribí Z, luego escribí X y luego escribí Y. Puedo hacer esto. Con los argumentos explícitos, Python me permite cambiar el orden de los argumentos, pero dense cuenta que los estoy definiendo de la misma manera. Les estoy asignando los mismos valores. Si yo ejecuto esto, el resultado es el mismo, a pesar de que los argumentos cambiaron de orden. Pero eso no quiere decir que los argumentos automáticamente ya no son posicionales. Siguen siendo posicionales. Solamente que la ventaja de utilizar o definir un argumento dentro de la función me permite solamente alterar el orden, pero se sigue o Python sigue identificando qué valor corresponde con cada letra porque yo lo estoy definiendo, ¿vale? Eso es una parte de lo que vimos, argumentos implícitos y explícitos. ¿Cuál es la otra parte de argumentos que vimos? Los posicionales. Perdón, los obligatorios. Yo les mencioné anteriormente en esta sesión, apenitas, que se tienen argumentos obligatorios, que inmediatamente en que ustedes colocan estos argumentos, los argumentos se vuelven obligatorios y los deben de escribir sí o sí. Y lo comprobamos, ¿no? Cuando eliminamos un valor, colocamos solo dos o colocamos cuatro argumentos. Solamente requiere tres y son obligatorios. ¿Qué representa eso? ¿Qué implicaciones tiene? Que yo le puedo decir a Python que me genere una función con algo que se llama argumentos opcionales. ¿Pero cómo? ¿Qué es eso de argumentos opcionales? Bueno, esto solamente era el error que les decía de los argumentos obligatorios. Y si ustedes definen una función con tres argumentos y después la ejecutan, les va a generar este error porque necesitan esos tres argumentos. Son requeridos, ¿vale? Y lo que les menciono de los argumentos obligatorios y opcionales es esto, que automáticamente X, Y, Z se vuelve obligatorio. Pero ¿cómo puedo transformar un argumento obligatorio a un argumento opcional? Simplemente voy a colocar un símbolo de igual dentro de los argumentos de la función, como lo acabo de colocar aquí.
¿Qué escribí? Todo lo demás es exactamente lo mismo, el bloque de código, el nombre de la función, la palabra clave. Lo único que cambió es que yo escribí X, y a Z le asigné directamente dentro de la función, de los argumentos de la función, perdón, el número 5. Le asigné automáticamente, perdón, directamente esto. Lo ligué a un valor. Esto lo que, lo que representa es que el argumento Z ya no es un argumento obligatorio ahora, sino que se vuelve un argumento opcional. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, vamos a verlo más claramente con el código. Voy a poner definir, ay, perdón, estoy escribiendo otras cosas que no. Definir función con argumentos opcionales. Opcionales. Voy a escribir lo mismo. Palabra clave def, coloco el nombre de mi función, el espacio nunca olvidarlo, my function, coloco los paréntesis y voy a escribir x, y, z, y a z le voy a asignar con el operador de asignación el número 5. Me salgo de esos paréntesis, coloco los dos puntos, doy un enter y escribo print y la misma ecuación anterior, 3 multiplicando a x más 2 multiplicando a y menos z. Y listo. Puedo ejecutar este código, Shift Enter, ya se ejecutó, y ejecuto mi función. Ejecutar función. Anterior, me voy a poner así. Escribo el nombre de mi función, my function, coloco mis paréntesis, y ahora lo que voy a escribir es 1,3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando argumentos implícitos, ¿ok? Y Python sabe que el 1 representa el X, el 3 representa el Y, porque son argumentos posicionales. Pero si yo ejecuto esto, cuando lo veíamos con el caso anterior, me generaba un error. Me generaba el error de acá, ¿no? Esto de aquí. Esto, que requiere 3 argumentos. ¿Qué pasa si lo ejecuto ahora? Cambiando la sintaxis de este argumento Z. Voy a ejecutarlo y vamos a ver. Le doy Shift Enter y me genera el número 4. ¿Por qué no me genera un error? Si yo acabo de definir 3 argumentos, X, Y y Z, y están redirigidos aquí también. No me generó un error porque cuando yo coloco esta Z con el operador de asignación, le estoy diciendo a Python, mira, yo te voy a dar 2 argumentos posicionales que son obligatorios, X y Y. Es decir, que cada vez que yo ejecute la función con el nombre que yo escogí o elegí, tengo que colocar obligatoriamente 2 argumentos. Pero el Z o el argumento Z, quiero que lo veas como un argumento opcional. Eso le estamos diciendo a Python. ¿Y cómo lo vas a ver como un argumento opcional? Porque antes de que ejecute mi función, le voy a asignar un valor. ¿Qué valor? El número 5, por ejemplo. Pueden colocar otro valor ahí, el 10, el 20, el 30, cualquier otro número, y le estamos diciendo a Python que a pesar de que yo no voy a colocar 3 argumentos, el tercer argumento sí lo debe de ejecutar, pero lo va a ejecutar en función o respecto a lo que escribimos aquí, ¿vale? De que z es igual a 5. Si yo ejecuto, bueno, no ejecuto, sino si yo resuelvo esto, 3 multiplicado por x, en este caso me daría el 3 y luego 2 multiplicado por y, que es 3, aquí vale 6, en este caso, ¿cuánto dijimos? 3, 6, me da menos, no, esperen, ¿qué? No, x vale 1, esto vale 3, esto vale 6, se suma, me da 9, todo esto, y le estoy restando un valor, que es el 5, y por eso el resultado de 9 menos 5, que es la z, me da el 4. ¿Vale? O sea, sí se está ejecutando el último argumento, el argumento opcional, solamente que no lo estamos colocando acá. Pero hay un truco, bueno, no un truco, hay una característica de Python también, que a pesar de que yo tengo un argumento definido, por ejemplo, pongo 1 y 3 de nuevo, yo puedo colocar el tercer argumento, simplemente escribo otro número, por ejemplo, el 5, lo ejecuto, ay, perdón, el 5 es el mismo que está ahí, coloco el 10, lo ejecuto y vean ahora lo que me da, -1. Yo puedo cambiar ahora
qué valor le da a Z, ¿vale? ¿Qué valor le da a Z con el argumento em, opcional? Entonces lo puedo hacer de esta manera. Y vean que esto, tal vez no sé si se vea tan claro, pero el hecho de que yo pueda definir un argumento opcional me da la gran ventaja de que puedo definir funciones que no tengan argumentos obligatorios, sino que puedo definir funciones que todos sus argumentos sean opcionales. ¿Esto qué representa? Por ejemplo, yo definí aquí antes el argumento z como opcional, colocándolo con esta sintaxis, y ya nada más escribía dos argumentos. Si yo hago lo mismo para y le asigno el valor 10, ahora nada más tengo que escribir un argumento, que es la x. Pero si yo le asigno lo mismo a x, colocándole el 2, ahora ya no tengo que escribir un argumento y le dejo todo a los valores opcionales, ¿no? A los que definí previamente. Y todos estos argumentos pasaron de ser obligatorios a opcionales. Simplemente para transformar un valor opcional, tengo que escribir después del argumento que estoy definiendo el operador de asignación, que es el símbolo de igual, coloco el número que quiero asignarle, por ejemplo, voy a poner, perdón, 3, voy a poner acá x igual a 20, y ejecuto esto, y yo puedo ejecutar ahora, y voy a borrar nada más este ejemplo, la función directamente sin argumentos. Y vean que si la ejecuto, me genera un valor, porque aquí ya están argumentos definidos. A eso se les llaman argumentos opcionales. Entonces, solamente quiero que se queden con la parte de que si ustedes dentro de la función o de los argumentos, cuando definen su función, si ustedes no colocan un operador de asignación o le asignan un valor, este argumento se vuelve obligatorio. Pero si ustedes le asignan un valor con el símbolo de igualdad, como lo que hicimos en el último ejemplo, se vuelve un argumento opcional. Esto tiene muchos usos, tiene muchas ventajas el que podamos definir nuestras funciones o nuestros argumentos de esa manera. Porque, a ver si les pongo un ejemplo en la siguiente sección con argumentos así, que todos sean opcionales, que todos sean opcionales. Pero te da una gran ventaja porque pueden ejecutar un código completo sin necesidad de colocar un argumento. Les da un resultado, pero ustedes mismas, pueden modificarlos. Es decir, yo aquí coloqué tres argumentos opcionales, pero puedo colocar otros valores, 12,78,96, por ejemplo. Lo ejecuto y también me genera un valor, porque ahora estoy cambiando estos valores de aquí, perdón, estos valores de acá de los argumentos con los que estoy colocando dentro de mi función ya cuando la ejecuto, ¿vale? Y así es como trabaja Python. Muy bien, no sé si hasta aquí tengas alguna duda, Luis, con lo que hemos estado viendo. ¿Todo ha quedado claro? ¿O me regreso a alguna parte donde no haya quedado tan claro? ¿O todo bien hasta el momento? ¿Todo bien? Ok, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, nada más, a ver. Ok, entonces, así es como se crean las funciones en Python. Y esto mismo que estamos viendo aplica para las funciones que utilizamos comúnmente. Por ejemplo, la de len, vamos a ver. Aquí lo voy a poner aquí en Visual Studio. Len, paréntesis. Y aquí, bueno, la gran ventaja de Visual Studio es que te da como tal eh, qué es lo que debes de colocar. Entonces aquí nada más te dice que debes de colocar un objeto, pero aquí te dice lo que te muestra, ¿no? Regresa el número de objetos de un contenedor. Entonces debes de escribir un objeto, pero creo que no se ve tan claro con eso. A ver, déjenme escribir en otra función. No me acuerdo si max era una, creo que sí. Ajá, max es otra, pero igual te parece de esta manera. Es como muy, muy específica porque, a ver, argumento argumento uno. Sí, esto simplemente es la manera en que fue creada. Pues de hecho aquí se podría ver, pero bueno. Cada una de estas funciones, todas, tienen argumentos. Em, Nada más que aquí, a ver, es que Visual Studio te permitía ver directamente todos los argumentos. Pero a ver, creo que era X. Que no me acuerdo si era X.
para el valor. Nada, déjenme hacer una prueba. No, más, al menos un argumento. Sí, no, no me acuerdo cómo lo definían en este caso, pero normalmente cuando ustedes vean una función, no me acuerdo para estas funciones, cuando ustedes vean una función que tenga el nombre aquí, un nombre, tenga un símbolo de igual y algún objeto, una lista, un valor numérico, un valor carácter lógico, simplemente está diciendo que están definiendo un argumento de forma explícita, ¿vale? Solamente es eso. Nada más que no sé aquí por qué no me deja directamente, no, no me deja. Pero todas las funciones tienen argumentos. Y esto, bueno, esto aprovecho para decirles que los códigos de Python que ustedes vean luego en internet o de otras personas con que trabajen en Python, normalmente no colocan argumentos. Normalmente no se escriben los argumentos porque volvemos a lo mismo de que Python sabe interpretar muy bien lo que estamos escribiendo, como lo que vimos acá, de los argumentos posicionales. Entonces, no es, digamos, necesario o obligatorio que escribamos directamente los argumentos de forma explícita, como lo hicimos en estos ejemplos. Lo pueden dejar así y Python lo va a saber interpretar justamente por la ventaja de que lo relaciona posicionalmente con una posición. Por eso en muchos códigos, cuando los vean en algún otro ejemplo, que yo les voy a pasar unos, se van a dar cuenta que muchas funciones no tienen argumentos explícitos, simplemente se escribió un valor y ya, porque Python sabe definir la posición de los mismos, ¿vale? Muy bien, entonces, aquí es como están trabajando las funciones en Python. Ya vimos que cómo las podemos definir, cómo las ejecutamos también. Simplemente escribimos el nombre de la función, el que le dimos acá arriba, y sus paréntesis. Si tiene argumentos obligatorios, los escribimos. Todos los que hayamos definido, los tenemos que escribir. Podemos cambiar argumentos obligatorios, por ejemplo, como esto de aquí, a argumentos opcionales, asignándole un valor asignándole un valor con el operador de asignación. Puedo definir todos como opcionales, puedo definir dos como opcionales o uno solo, o todos como obligatorios. Lo puedo hacer de las combinaciones que quiera. ¿De qué va a depender de que lo defina obligatorio o opcional? Pues va a depender de lo que queramos que haga nuestro código. Vamos a ver algunos ejemplos las últimas dos sesiones que quedan, en donde vamos a definir argumentos opcionales, otros van a ser obligatorios, pero otros vamos a cambiarlos y vamos a hacer combinaciones. Ya estaremos viendo otros casos. Vale, entonces, vimos esos argumentos opcionales, obligatorios, los argumentos posicionales, y algo antes de pasar a lo siguiente que quiero que vean, es esto, porque esto es algo que a mí me pasaba mucho. Miren, voy a poner otra función, voy a poner def, suma, voy a poner paréntesis, le voy a llamar función suma, ¿no? Suma, paréntesis, y voy a escribir x igual a 2, coma, y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy combinando un argumento opcional, que es la x, y un argumento obligatorio. Escribo mis dos puntos, doy un enter, coloco print, y voy a escribir x más y, porque esto va a ser una suma. Lo ejecuto y vean lo que me genera. Me está generando un error. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el error ahí? El error es que nunca deben de definir un argumento opcional antes de un argumento obligatorio. Esto lo que está diciendo es que los argumentos posicionales, los que no tienen su operador de asignación, como la y, debo de escribirlos siempre al inicio. Es decir, la manera correcta de escribirlo, y lo voy a hacer abajito, es colocar def, suma, colocar primero el argumento posicional u obligatorio y luego escribir los argumentos opcionales. Por ejemplo, la X. Coloco ya o lo completo con los puntos, print, X más y de esta manera ya voy a poder trabajar con la función. Este error que me genera, y cuando lo vean, porque es algo muy común que puede pasar, simplemente es porque definieron un argumento posicional o obligatorio después de un argumento por default.
Pero ¿por qué Python no te permite hacer eso? Porque justamente volvemos a un ejemplo que vimos acá. Este de aquí. No, esperen. Sí, este. Esperen. Este. Volvemos a este ejemplo, de que yo definí una función acá arriba con argumentos, digamos, no, esperen, ¿dónde lo puse? Este de aquí mejor. Habíamos definido argumentos que son opcionales o, perdón, sí, opcionales obligatorios. Eh, el hecho de que yo coloque un argumento mm, obligatorio primero, quiere decir que no importa cuántos argumentos opcionales coloque o en qué orden los coloque. Eso lo que implica es que siempre que escriba mi función, digamos, voy a modificar esto nada más, use la X como obligatorio, lo ejecuto y acá abajito, Python va a saber que el valor que yo le coloque primero va a estar ligado a la letra X. Si yo escribiera la letra X después de esos argumentos opcionales, Python va a identificar como que el 12 corresponde a un argumento Y o Z en este ejemplo, pero la X no la va a poder ligar, no la va a poder relacionar con el argumento que estamos colocando acá. A pesar de que tenga dos opcionales y un obligatorio, y solamente me permita aquí colocar un obligatorio. Python, o más bien la característica de los argumentos posicionales es esa, que sí les debo de colocar un orden específico yo. ¿Cuál es ese orden? Al inicio de todos los argumentos opcionales, ¿vale? Por eso acá el error justamente es ese. Yo como establecí el argumento posicional después del argumento opcional, me genera el error. Pero si yo modifico ese orden y coloco el argumento posicional primero y luego el argumento opcional, ya voy a poder ejecutar la función. Vamos a verlo. Voy a borrar el primer código porque ese está mal, es un error. Te genera un error más bien dicho. Ejecuto esto y ya está. Ya no me genera nada. Simplemente voy a colocar la función, o sí, el nombre de la función suma, y voy a colocar un número porque solamente me permite, bueno, al menos debo de colocar un argumento obligatorio, ¿no? Que es la Y. Lo ejecuto, me genera el número 5. ¿Por qué el 5? Porque Y vale 3 y en este caso X vale 2. La suma acá abajo me está representando el 2 más 3, que me da el 5. Puedo cambiar esto, como bien les decía, colocándole después de ese argumento posicional otro número para cambiar este 2 por un 4. Y lo que yo esperaría es que me genere el número 7. Lo ejecuto y aquí está, el número 7. Y así está trabajando Python, así trabaja ese lenguaje de programación con estas funciones y con los argumentos, ¿vale? Muy bien. Bueno, esto era justamente lo mismo que les decía, lo de los argumentos, que ustedes definen una función, digamos, aquí que se llama suma, tiene dos argumentos obligatorios, que es la A y la B, y el código va a representar simplemente una suma entre esos dos códigos, perdón, argumentos. Los argumentos explícitos vienen dados por esta sintaxis, donde coloco el argumento como tal, coloco el operador de asignación y el valor que le estoy asignando directamente para que se vaya al código de la función. Y aquí viene esto, argumento uno, argumento 2. Esto viene representado por el número uno y el número 3, de acuerdo con este código de aquí, ¿vale? En la siguiente, lo que estoy haciendo es simplemente cambiar el orden. No modifiqué nada del código anterior, simplemente cambié el orden. Vean que aquí puse primero la A y luego la B, y luego acá puse primero la B y luego la A, pero no cambié ni siquiera el número. La B sigue valiendo 3 y la A sigue valiendo 1. Vean, aquí vale 3 y acá vale 1. Simplemente cambié el orden. Esta es una ventaja que me permiten los argumentos explícitos. Cambiar el orden o la posición de los argumentos y me genera el mismo resultado. No altera el resultado final. Cuando yo escribo los argumentos implícitos, como es este caso, coloco el 1 y coloco el 3, yo sé que esto me va a generar un resultado. A sigue valiendo 1 y B sigue valiendo 3, tal como el ejemplo de acá, ¿no? 1 y 3. Pero ¿qué pasa si yo ahora cambio ese orden, tal como lo hicimos acá, donde primero puse el 3 y luego el 1? Si yo cambio ese orden sin argumentos explícitos, ahora la letra A vale 3 y la letra B vale 1, porque Python relaciona esta primera posición con la A y esta segunda con la B.
La gran ventaja que te otorgan estos argumentos explícitos es que cambias el orden sin alterar el resultado. Eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando definimos funciones, pero más cuando las ejecutamos. La forma en que escriban los argumentos o la posición que escriban los argumentos va a determinar el resultado que obtengas. ¿Lo va a modificar o lo va a dejar similar? Es muy importante tener en cuenta eso. Este solamente era el ejemplo que les decía. Y bueno, esta parte igual es lo mismo que estamos viendo, digo, ya es como el más relleno sobre los argumentos, que ustedes pueden definir la función, le colocan algún nombre, y los argumentos. Aquí, fíjense, yo he estado escribiendo X, Y, Z, pero ustedes pueden escribir los nombres de argumentos que quieran. Digamos, voy a poner def, voy a poner ahora mult como multiplicación, la abreviación de multiplicación, coloco paréntesis y puedo escribir, por ejemplo, altura, coma, ancho, ¿no? Coloco, en este caso, ay, ¿por qué no quiere jalarme? Oh, no, esperen un momento, creo que, no, no, ay, es que se apagó mi pantalla de repente. Ahí está, bien. Sí, les decía, coloco la definición de función, coloco el nombre y los argumentos los puedo poner con nombres distintos. Yo aquí le puse, por ejemplo, altura y ancho. Les voy a poner nada más como comentario, no se me olvide. Definir una función con dos argumentos, lo voy a poner así, con dos argumentos. Y aquí ya nada más escribo los dos puntos, enter, print, y lo que hago es, esos mismos argumentos que escribí, altura y ancho, los voy a poner como altura acá por ancho, ¿vale? De esta manera. Escribí lo mismo y se dan cuenta, pero multiplicando los dos argumentos. Lo ejecuto y abajito voy a poner ejecutar función, nada más. Ejecutar función. Voy a poner mult, porque así se llama mi función, y voy a colocar el argumento de altura de forma explícita, que sea el valor, vamos a decir, 10, ¿no? 10. Voy a colocar después acá ancho, que sea el 5. Lo ejecuto y se muestra el 50, la multiplicación de altura por ancho. Y pueden mostrar o pueden escribir sus argumentos de manera diferente, no simplemente tienen que colocar una letra, X, Y, Z, A, B, C. Pueden ponerlo con el nombre que ustedes quieran, porque estos nombres al final lo que representan son variables. Y esas variables, como yo les decía en algunas sesiones, siempre van a representar algo característico de lo que están ejecutando, algo, digamos, en este caso, o tal vez estoy sacando las dimensiones al multiplicar la altura por el ancho de, no sé, algún escritorio, algún estante, algún refri, no sé, algún objeto. Y simplemente sé que la altura representa ese objeto, la altura de ese objeto, y el ancho es el ancho de ese objeto. Y los defino de esa manera. Pueden colocar los nombres que ustedes quieran aquí. Lo mismo como en los ciclos for, donde les decía que la variable de iteración pueden escribir el nombre que deseen. Solamente que ahí, igual digo, lo mismo que la variable de iteración, la deben de poner exactamente igual en el bloque de código, altura y ancho. Y la manera en que quieren que, digamos, que se relacionen esos dos argumentos, a través de una multiplicación, a través de una suma, a través de una división, a través de una ecuación matemática compleja, adelante, lo pueden hacer así. Solamente que sepan muy bien cómo están definiendo los argumentos, con qué nombre los están definiendo y cómo los están escribiendo en el bloque de código, ¿vale? Porque eso también altera mucho el resultado que ustedes esperan. Y era esa parte, ¿vale? Con los argumentos. Y lo mencioné porque aquí le puse como ARG1, ARG2 y ARG3. Los podemos poner así también sin ningún problema. Y los argumentos acá, digamos, van a estar posicionalmente definidos de acuerdo a lo que escribamos cuando ejecutemos la función. Digamos, lo mismo que veíamos, el 1 va a estar asignado al primer argumento, a RG1, el número 2 de acá al argumento 2 y el 3 con el argumento 3. Si yo nada más aquí cambio de esta manera el orden, como lo vimos con los argumentos explícitos, donde asigno al argumento 3 el 1, pues ahora va a estar asignado de esa manera. El argumento 2, perdón, el argumento 1 que estaba escrito acá, le posiciono, le coloco el número 2, pues va a tener el número 2 asignado.
y el argumento 2 le coloco el número 3 y va a asignarse ese valor. Entonces, ahí nada más fue como cambiar el orden tantito, vean, el orden de los argumentos. Pues, nada más son como formas en las que pueden trabajar, pero esto, digamos, es exactamente lo mismo que el primer caso. Simplemente lo estoy escribiendo de forma explícita, ¿vale? El uno, el 2, el 3 y a cada argumento un valor específico. Y bueno, de esta manera, pues el orden es lo que les decía que no importa, porque puedo asignarle el valor uno al argumento número uno, igual como estaba definido acá, pero en vez ahora de colocarlo al inicio, lo coloco al final. El argumento 2 en vez de ponerlo en medio, lo coloco en la parte, en la primera parte, y el argumento 3 lo coloco en medio. Pero dense cuenta que cada argumento tiene el mismo valor. Este tiene el uno, este tiene el 2 y este tiene el 3. Y acá igual, este que tenía antes el 2 sigue teniendo el 2, este tenía el 3 sigue teniendo el 3, y este que tenía el uno sigue teniendo el uno. Y eso no altera el resultado final, ¿vale? Muy bien, con esta parte terminamos lo que representan las funciones en Python. Eso que vimos es cómo se definen las funciones en Python. Nada más me faltaba ver en esta sesión, que no nos va a dar ya tanto tiempo, pero quiero introducir un poco, lo que son las funciones lambda. Estas se las muestro porque las van a encontrar en muchos lugares. En muchos lugares se van a encontrar con las funciones lambda. Nada más de forma introductoria y rápida, ya lo demás lo vemos el martes, las últimas dos sesiones. Las funciones lambda lo que representan son, vamos a llamarles funciones anónimas. ¿Por qué funciones anónimas? Esto, de hecho, tiene mucha implicación matemática. Si ustedes buscan, y a ver, voy a aprovechar nada más para buscar, mm, voy a poner lambda calculus, así. Si ustedes buscan lambda calculus, de hecho, lo estaba buscando, aparece justamente digamos, un tema específico muy completo de lo que representa el cálculo lambda. Esto, la verdad, es algo que en general yo no utilizo mucho, el cálculo lambda, pero si me voy, no sé, a alguna página, aquí te define lo que representa, ¿no? El cálculo lambda es una notación para las funciones y su aplicación, ¿no? Entonces te dice que estás utilizando o aplicando funciones a un argumento de forma abstracta, ¿no? Utilizando el proceso de abstracción. Les digo, tiene muchas implicaciones matemáticas, porque todo eso se representa por diferentes eh, diferentes, ¿cómo se llama esto? Eh, ay, de diferentes formas, de diferentes sintaxis, vamos a llamarlo. ¿A qué me refiero? Que una función en específico, por ejemplo, x al cuadrado menos 2 por x más 5, en el cálculo lambda la van a definir de una manera específica para determinar cómo está trabajando, los argumentos que se están asignando, cómo está obteniendo los valores. Entonces es como una forma de profundizar en lo que son las funciones en matemáticas, el cálculo lambda, ¿no? Digo, lo menciono de forma muy general, pero representan reglas completas en matemáticas para el cálculo lambda. Todo esto se representa de la misma manera, no de la misma manera, pero de forma muy similar en Python. Ya para terminar, en Python se maneja esto que se llaman funciones lambda. Las funciones lambda lo que representan son tener una función en la que tú no le estás dando una identidad como tal. Y esto lo menciono identidad entre comillas. ¿Por qué? Porque la sintaxis de una función lambda en Python representa utilizar una palabra clave que se llama lambda seguido de los argumentos. Vean que la sintaxis es completamente diferente a lo que usábamos acá, ¿no? La palabra def. Acá lo que hago es escribir una palabra clave llamada lambda, coloco los argumentos que voy a utilizar, coloco los dos puntos muy importantes y después coloco el bloque de código y todo es muy lineal. Solo un ejemplo para terminar. Vamos a verlo con código. Voy a poner definir una función lambda. ¿Cómo se define? Escribo la palabra clave lambda, un espacio, voy a colocar x, y, coloco los dos puntos
y voy a escribir el bloque de código. ¿Qué quiero que hagan mis argumentos X y Y? Ah, pues pongo X igual a 10, igual a 10, más, perdón, X más Y, y listo. Si yo ejecuto esto, vamos a obtener algo que no es lo esperado. Miren, si lo ejecuto, voy a obtener esto que dice función, algo que dice main, y luego lo que dice lambda y los argumentos que estoy utilizando. La siguiente sesión explico un poquito más a detalle qué es esto. Pero para poder utilizar la función lambda, simplemente guardo esto en una variable, le voy a llamar, por ejemplo, pon, así, coloco el símbolo de asignación, lo ejecuto, y ahora para utilizarla simplemente ejecutar, no, ejecutar función lambda, simplemente escribo pon y coloco 1 y 3. Es decir, los argumentos. Pueden escribir el 5, el 4, el 20, los que quieran. Coloco dos argumentos, yo escribí el 10 y el 5, lo ejecuto y se muestra el número 15, que representa la suma de esto de acá. Entonces, ven que como tal es algo muy similar a lo que hemos visto con la palabra clave de, solamente que aquí lo que hacemos es una sintaxis diferente y eso lo guardamos en una variable. De hecho, es lo mismo, y se los adelanto de una vez. Es exactamente lo mismo utilizar una función, y déjenme ponerlo así, un ejemplo, utilizar una función definida por def a utilizar una función definida por lambda. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la sintaxis y cómo estructuramos el código. La gran ventaja que tiene el uso de funciones lambda es que se utilizan como funciones, les dicen anónimas, ¿vale? Que ya son las últimas partes que vamos a ver, en donde podemos representar una función dentro de una función. Ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. O bueno, se los muestro de una vez. No, sí, mejor la siguiente sesión, para que se entienda mejor todo esto, porque necesito explicarles esto. Pero así es como están trabajando. Es exactamente lo mismo utilizar una lambda que una con la palabra dev, pero la gran utilidad de las lambda es utilizarla como funciones anónimas, ¿vale? Esa es la gran ventaja. Ya les explicaré más a detalle lo que son funciones anónimas en las últimas sesiones del curso. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta que tengas, Luis, algo que no haya quedado claro de esto último, o todo bien hasta el momento. Todo bien, todo bien. Ok, vale, vale. Entonces, pues nos estaríamos viendo, si no hay alguna otra duda o algún comentario, nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Voy a dejar de compartir. Y una disculpa si no puedo poner mi cámara, pero no me la acepta. Nos estaríamos viendo la siguiente sesión, que es el martes. Y ya las últimas, ya la sesión del martes y el jueves son las últimas dos sesiones del curso. Esto estaría cubriendo las 16 sesiones del curso. Todos los videos ya están completos ahí en la página. Este último se los voy a subir también en el Drive y los van a poder consultar cuando ustedes quieran. Cuando tengan, perdón, dudas o algo que no haya quedado claro, ahí van a estar los videos. Les voy a subir igual, porque eso no se lo subí, creo, libros de Python. Y la siguiente sesión terminamos de ver lo de Lambda y vamos a empezar a hacer puros ejercicios. Puros ejercicios. Pero ejercicios que vamos a resolver juntos. Y ya en la sesión del jueves, nada más les voy a mostrar en esa, ya sea en una hora, hora y media, algunas cosas adicionales del lenguaje Python. Cosas que me han estado preguntando durante las sesiones, que quiero retomarlas al final, para que vean que todo lo que hemos visto tiene alguna aplicabilidad real, ¿vale? Resolver algún problema más específico. Muy bien, entonces voy a tener la grabación.